Muy buen día, queridas estudiantes. Bienvenidas a la lección número 2 de Psicología del Desarrollo Humano. Hoy vamos a trabajar un teórico muy importante, como ya les había mencionado en el video en la primera lección, que es Carl Gustav Jung. Muy importante teórico, psicoanalista muy importante, discípulo de Sigmund Freud, creyente de la teoría psicosexual, sin embargo también creyente obviamente de la teoría psicoanalítica, como ya lo he mencionado, sin embargo con muchos conflictos con Sigmund Freud. Vamos a mirar sus referentes, vamos a mirar lo que postula, cuáles fueron de pronto esas diferencias que tuvo con Sigmund Freud y por qué él es tan importante en todo lo que tiene que ver con la psicología del desarrollo humano. Vamos a empezar hablando primero de él como una pequeña biografía donde decimos que porque es famoso. Hablamos que Carl Jung fue un médico, psiquiatra y psicólogo suizo muy importante del siglo XX y es conocido por haber sido el padre de la psicología analítica. Ahí fue, digamos, la primera diferencia que tuvo con Sigmund Freud, porque Sigmund Freud atribuía que todos los comportamientos y todas las conductas que nosotros teníamos como seres humanos se desarrollaban más que todo en la parte sexual. Y él entró desde la parte del análisis y es la primera persona que habla acerca de tener una psicología sana e equilibrada. Hablamos que al principio, más o menos, por 1900, él empezó a tener acercamientos con Sigmund Freud y a seguir, digamos, la corriente como tal de Sigmund Freud, que se le llamó por la corriente psicoanalista, y se pensaba en un principio que Carl Jung iba a ser el discípulo, iba a ser el que iba a heredar todo lo que Sigmund Freud ya había trabajado cuando pues obviamente Sigmund Freud muriera. Hablamos entonces de ese recorrido y de esa pelea como tal con la que tuvo Sigmund Freud y por qué fue que pelearon. Entonces, lo importante entender acá es que hubieron conflictos conceptuales, diferentes opiniones, donde todo empezó porque Carl Jung en la juventud, cuando se graduó como médico, lo que hizo fue que empezó a atender a pacientes con ciertos tipos de problemas mentales. En esa época pues era muy conocido la esquizofrenia, y ahí como tal empezó a haber una primera definición acerca de lo inconsciente. Por tal motivo, Jung creó un planteamiento nuevo al que se le llamó como la psicología analítica o la psicología profunda, donde estructura ya un inconsciente colectivo, uno individual y uno finalmente lo que viene siendo la conciencia. Sin embargo, la principal pelea entre Sigmund Freud o no pelea, pero sí el distanciamiento como tal entre Sigmund Freud y Carl Jung fueron los diferentes postulados donde Carl Jung hablaba del análisis como tal de la mente y Freud hablaba era más que todo de los problemas sexuales o de la relación, digamos, como tal psicosocial con estos problemas o esas conductas que nosotros como seres humanos podríamos tener. De ahí ya vamos a hacer un recorrido directo a cómo fue la relación con el psicoanálisis de Jung. Entonces hablamos que Jung se hizo familiar en el trabajo de Sigmund Freud más o menos en 1900 y empezó a interesarse porque cuando Carl Jung estaba estudiando, durante sus años como estudiantes, leyó un libro de Sigmund Freud que se llama La interpretación de los sueños. En 1904 se cree que al parecer ellos ya se escribían. Jung le empieza a comentar precisamente todo lo relacionado a los estudios que él hacía y todo lo relacionado a esas patologías que recibía en su consultorio médico respecto pues a las diferentes enfermedades mentales. En este caso hablaban más que todo de la esquizofrenia. Más o menos en 1907 se conocen, Freud lo invita a un congreso donde hay varios psicólogos, Carl Jung lo acompaña, se conoce y se cree que ellos, ambos médicos, duraron hablando aproximadamente cerca de 13 horas interrumpidas, y fue ahí directamente donde se creyó que Carl Jung empezó a ser el discípulo de Sigmund Freud y que él iba a ser el heredero
de toda esta psicología y de toda esta teoría del psicoanálisis por parte de Sigmund Freud. Y ya en 1910, Sigmund Freud crea la primera reunión y la primera sociedad psicoanalítica internacional, y Sigmund Freud es el encargado de postular a Carl Jung para que éste sea el presidente. Después, obviamente, de toda esta relación, más o menos como en 1913, cuando empieza ya Carl Jung a sacar sus propios postulados teóricos, él deja esa presidencia. O sea, duró más o menos en esa sociedad psicoanalítica internacional como presidente aproximadamente 3 años. Listo. Ay, se pasó lo último. ¿Por qué se dio la separación? Entonces, vamos a mirar aquí en este cuadrito comparativo, la parte de Carl Jung y la parte de Sigmund Freud. Hablamos de un primer término de la inconsciencia y hablamos que Carl Jung lo consideraba como un depósito de deseos, pensamientos inaceptables e inaccesibles. Pero Sigmund Freud dice que era una capa innata de símbolos, imágenes conectada con la creatividad y así automáticamente conectada con los problemas emocionales. Y hablamos de los problemas mentales, como 2 médicos estudian enfermedades relacionadas obviamente con los procesos mentales, y Carl Jung dice que el centro de esos desequilibrios se encuentra como tal en unas pulsaciones, y Sigmund Freud dice que era una relación constante entre todas las enfermedades mentales y el factor sexual. Y de hecho pensaba que los problemas solían tener era orígenes religiosos. De ahí ya hablamos, pero así de que hablaba, o sea, Carl Jung, ¿cuál era esa teoría? ¿Por qué él fue tan importante? Entonces, hablamos por primera vez de una teoría que se llama yo consciente, inconsciente personal y consciente colectivo, donde esta teoría jungiana, el núcleo como tal de la mente es el yo consciente, mi realidad. Hablamos de un consciente personal y de un inconsciente colectivo que como tal es compartido por todos los seres humanos. La diferencia entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo es que hay una preconfiguración de la mente, y puede que el primero, es decir, el inconsciente personal, le pertenece a cada individuo de acuerdo a las vivencias desde el nacimiento. Y el inconsciente colectivo son ciertas configuraciones que Carl Jung decía que lo que nosotros ya veníamos, o sea, como que nosotros tenemos factores de personalidad que se conciben durante el embarazo, no en el momento que nacemos. Entonces, él dice que nosotros heredamos ciertas cositas a nivel de personalidad antes de que nosotros salgamos, o sea, nazcamos, por decirlo así, y podamos salir al mundo exterior allá a construirlo. Eso como tal. Sin embargo, en contraposición, Sigmund Freud también ya tenía otra teoría que es muy parecida, digámoslo por esta manera, al consciente, inconsciente personal y al inconsciente personal colectivo, pero Sigmund Freud nos habla del yo superior, yo y ello de Sigmund Freud, precisamente. Hablamos del yo, acá por ejemplo vemos a Sigmund Freud, me parece muy realista, que habla de nuestra realidad. Este yo es mi realidad, el principio de realidad, lo que yo estoy viviendo. Hablamos de un super yo, que es todo esto es mental, ¿no? Y psicológico, un super yo de aspectos morales de la personalidad y un ello de principio de placer, sexo, agresión, pero el ello es algo de aspectos negativos, impulsos negativos, por decirlo así, sí, impulsos, muy en el tema irracional. Entonces es importante que nosotros entendamos que estos 3 aspectos, según Sigmund Freud, todos lo tenemos. Para dar un ejemplo mucho más claro, pasa cuando las personas viven alguna etapa, digamos, de ruptura y se presentan ciertas situaciones. Entonces, tu ex está saliendo con alguien más. El yo, que es mi realidad, pues bien por los dos, ¿no? Digo, a mí me da igual. El super yo, que es la partecita, digamos, como positiva, pues ya supéralo, tú estás por encima de ese intento de persona, y el ello es ese impulso negativo que usted no lo deja pensar, que usted no lo deja, que lo que hace es ir directamente a hacer las cosas sin una parte racional, por eso es algo irracional, que dice malditos, unas groserías ahí, ojalá se mueran. Algo así pasa directamente con lo que nosotros jugamos al angelito y al diablito. Entonces, mi realidad, y acá tengo mi angelito, y aquí tengo mi diablito que me dice cosas
y Angelito buenas y el otro cosas malas. Algo así es esa teoría que promulga Sigmund Freud. Listo. Después de esto hablamos en la teoría junguiana, es decir, de Carl Jung, hay dos tipos de inconsciente, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, que como les digo, el inconsciente personal es lo mío, es lo que cada individuo tiene y contiene pensamientos, experiencias y que se pueden desarrollar a la conciencia, es decir, a la realidad, si hay una situación que se encadena ese recuerdo. Y el inconsciente colectivo, que eso es lo que yo le digo, que él decía, que son patrones que nosotros heredamos desde antes que nazcamos y que se comparten por todos los seres humanos, es la reserva de nuestra experiencia como especie, un tipo de conocimiento con que todos nacemos y a la vez todos compartimos. Por último, Carl Jung habla de una teoría muy importante que se llama los arquetipos, que hace parte de esa psicología analítica, y es que en este inconsciente colectivo, que es lo que todos compartimos, según Carl Jung, todos los seres humanos compartimos, él trata de enfocar las personalidades con diferentes patrones o con diferentes moldes a los que le llama arquetipos y que son llenados de experiencias personales en diferente medida dependiendo pues, del ser humano. Son estos 12, el amante, el cuidador, el amigo, el gobernante, el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el rebelde y el bufón. Importantísimo, hijas, entender que en esta partecita él también es muy claro que una persona puede compartir dos tipos de personalidades o dos tipos de arquetipos. Dicho esto, hijas, vamos a desarrollar nuestra evidencia para esta semana, que vamos a desarrollar una ruleta con los 12 diferentes arquetipos de Carl Jung. La vamos a hacer girar 4 veces y las personalidades que salgan ahí, ustedes tienen como tal que explicármelas durante un video. Importante que acá en nuestra plataforma yo ya les dejé en la lección número 2 el contenido de estas diapositivas y en relación a los 12 arquetipos encontramos este documento donde va a estar un poco más explicado y donde obviamente lo vamos a analizar en el desarrollo de la próxima clase. ¿Listo? Espero les haya parecido muy interesante este tema. Es un tema muy bonito, es un tema que lo pone a uno de pronto a analizar muchas situaciones que nosotros como seres humanos tenemos. No me queda más que desearles un feliz día y muchas gracias por su atención. Bye bye.